El frío le calaba los huesos, haciéndola temblar mientras se aferraba a su vientre de 8 meses. Solo deseaba un plato de comida, pero cuando Diego la miró a los ojos, algo que él mantenía encerrado muy dentro de sí, se desmoronó. La ciudad entera había pasado la vida ignorando a Sofía. Sin embargo, en ese instante, él vio más que una indigente. Reconoció un eco de su pasado, un fantasma olvidado. Y ese fue el punto de inflexión, porque a veces un gesto de compasión desentierra la verdad más oculta de todas: ¿quiénes somos realmente? Era un viernes por la tarde de lluvia fina en Palermo, Buenos Aires. Dentro del restaurante más exclusivo del barrio, el Viejo Aljibe, las velas encendidas titilaban suavemente sobre mesas impecables. Diego Ramírez, el dueño de una de las constructoras más grandes del país, cenaba solo, como de costumbre. Vestía un traje a medida, revisaba su celular y apenas tocaba el plato de casi 1.000 pesos, sin apetito alguno. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Entró una joven empapada, con el cabello pegado al rostro, los pies descalzos y un vientre prominente que se asomaba bajo una sudadera rota. La anfitriona intentó detenerla, pero Sofía ya estaba frente a la mesa de Diego. «Disculpe, señor, ¿le queda algo que no vaya a terminar?», preguntó, con la voz embargada por la emoción. Diego levantó la vista. No solo vio la suciedad ni el frío, vio sus ojos, y se detuvo. Un silencio sepulcral se apoderó del comedor. Alguien cuchicheó con desprecio, pero Diego no lo escuchó. «Por favor, siéntese», dijo, y el mundo pareció contener la respiración por un segundo. Sofía dudó antes de sentarse. La ropa mojada se le pegaba al cuerpo delgado y el vientre le pesaba más de lo normal. Estoy muy sucia», murmuró, mirando a su alrededor, sintiendo las miradas clavadas en su piel como cuchillas. «Estás embarazada y con hambre. Nada de esto es culpa tuya», respondió Diego, acercándole una silla. El mesero se aproximó, visiblemente incómodo, pero Diego fue directo. «Otro plato y un jugo de naranja, bien dulce». Sofía le agradeció en silencio. Cuando llegó la comida, empezó a comer despacio, con una reverencia casi religiosa. Cada bocado era un respiro, un recuerdo de tiempos en que todavía se sentía humana. «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?», le preguntó. «Hace unos 2 meses, desde que perdí el trabajo». «¿Y el padre del bebé?». Ella bajó la mirada. «Desapareció cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no iba a mantener al hijo de una indigente». Diego respiró hondo. Algo en esas palabras lo conmovió de una manera extraña. No era lástima, era otra cosa, algo olvidado. «¿Tienes familia?», insistió. Sofía negó con la cabeza. «La mujer que me crió, doña Elena, murió hace 3 años. Era la única persona que me llamaba hija, aunque no fuera de sangre». Diego la observó con más atención ahora. La forma de hablar, los rasgos de su rostro, hasta la discreta marca en su cuello. «¿Y tu nombre completo?», preguntó intentando sonar casual. «Sofía Mendoza. Al menos así me registraron». Diego se quedó helado. El mismo apellido de la niñera que cuidaba a su hermana cuando era pequeña. La hermana que desapareció cuando tenía apenas 2 años. «¿Recuerdas de dónde vienes? ¿Dónde naciste?». Sofía hizo que no. «Elena decía que me encontró en un hospital, abandonada. Nunca supe nada más». Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Para ella, el hambre era solo un capítulo más. Para él, era el comienzo de una verdad enterrada por 2 décadas. Antes de todo esto, Sofía tenía un sueño simple: trabajar, pagar un alquiler modesto, preparar con calma el ajuar del bebé, quizás comprar una cómoda colorida para guardar la ropita. Ella trabajaba como asistente de limpieza en una clínica veterinaria. Llegaba temprano, barría, lavaba, organizaba, nunca se quejaba. A los dueños les agradaba. Los clientes apenas notaban su presencia, pero ella notaba todo, y soñaba con progresar allí.
Al inicio del embarazo, escondía su vientre bajo los uniformes anchos, pero a los 5 meses se volvió imposible disimular. El jefe la llamó para conversar. «Eres excelente, Sofía, pero aquí es un ambiente delicado. La gente embarazada interrumpe el ritmo». Ella intentó argumentar, dijo que seguiría dando lo mejor, que solo necesitaba el empleo un poco más. «No te lo tomes personal, pero tenemos que pensar en la eficiencia del equipo». Fue despedida en el acto. Salió con un sobremanila y un nudo en la garganta. Con el dinero de la indemnización, alquiló una pequeña habitación al fondo de una casa. El lugar era sofocante, sin ventanas, pero tenía un colchón y una estufa. Parecía suficiente. En 2 semanas fue asaltada dentro de su propia habitación. Le robaron lo poco que tenía, su celular, ropa y el dinero que le quedaba. La dueña de la casa, con miedo a problemas, le pidió que se fuera. «Embarazada y sin cerradura, vas a traer mala suerte aquí». Sofía comenzó a dormir en la terminal de ómnibus. Intentó conseguir un lugar en albergues, pero todos la rechazaron por su embarazo. «No tenemos estructura para embarazadas. Intenta en otro lugar», le decían. Siempre otro lugar. Siempre nadie. Empezó a pedir comida en ferias, luego en bares, después en cualquier esquina. Aún así, ella creía que el padre del bebé podría reaparecer. Un chico de la comunidad, a quien conoció cuando aún tenía casa y amigos. Él dijo que la amaba, pero desapareció con la misma rapidez con que prometió quedarse. La primera vez que Sofía durmió a la intemperie fue en una plaza cerca del hospital del sur de la ciudad. Se acostó con la barriga hacia arriba, tratando de sentir si el bebé aún se movía. «Todo bien ahí dentro, ¿verdad? Mamá va a encontrar una solución», pero cada día era más difícil creer en esa frase. Y ella aún pensaba que podía arreglarlo todo. La lluvia de aquella madrugada no dio tregua. Sofía estaba bajo la marquesina de una farmacia cerrada, encogida, con la sudadera empapada pegada a la piel. Los pantalones rotos dejaban que el viento helado le cortara la piel. Los pies estaban hinchados, los tobillos le dolían. La barriga pesaba como si no llevara un bebé, sino un universo. A su lado, una manta mojada, que alguien había dejado en la basura horas antes. No recordaba la última vez que había comido algo caliente. 2 días atrás había compartido un pan mohoso con un señor silencioso que vivía en la acera de la calle de la Luna. Él tosía sangre. No apareció más. Esa noche Sofía lloró, pero no era el llanto desesperado, ruidoso. Era un llanto casi sin sonido, ahogado, porque en la calle llorar fuerte era peligroso, mostraba debilidad, y la debilidad era una invitación a ser atacada. Ella le hablaba bajito a su vientre. «Disculpa, mi amor, mami no consiguió nada hoy, pero mañana será diferente, lo prometo». Al otro lado de la calle, las luces de los restaurantes brillaban. Parejas brindaban con copas caras, risas, música ambiental, servilletas dobladas como flores. Ella cruzó, decidida. Primero fue a la panadería de la esquina. Pidió un pan viejo. El dependiente dijo que no tenía. Mentira. Ella vio la bolsa de sobras siendo tirada. Luego intentó en un bistró francés. Una mujer bien vestida la miró de arriba abajo y dijo: «Vas a asustar a los clientes. Apártate de la ventana». En el tercer intento, una cafetería la amenazó con seguridad. En el cuarto, la ignoraron como si fuera invisible. Cada no era como un empujón en el pecho. Pero lo peor de todo no era el hambre, ni el frío, ni el dolor. Era no ser vista. La gente desviaba la mirada, fingía estar en el celular, cruzaba la calle, como si Sofía fuera una sombra, una mancha humana que ensuciaba el rico paisaje. Alrededor de las 9 p.m. se sentó en la acera, cerca de un restaurante elegante. Miró hacia adentro. Candelabros, copas de cristal, camareros con guantes blancos, y un hombre solo, usando su celular, moviendo la comida como quien no siente ningún sabor. Sofía dudó.
Sintió al bebé moverse. Aquello era una señal. Se levantó, cruzó la calle despacio, el corazón acelerado, la respiración entrecortada. Entró al restaurante. La anfitriona se dirigió hacia ella con una mirada cortante. Pero Sofía habló primero. «Disculpe, señor, ¿le queda algo que no vaya a terminar?» Y fue allí que todo se congeló. La gente se calló. Un señor soltó un «¡qué absurdo!». Una mujer cuchicheó «esto es un engaño». Otro hombre murmuró «ni siquiera está embarazada de verdad». Pero el hombre en la mesa, aquel con la mirada perdida, la miró fijamente y no vio a una indigente. Vio algo en sus ojos que reconoció sin entender por qué. «Puede sentarse», dijo, acercando la silla. Sofía creyó haber escuchado mal, pero no. «Mesero, otro plato y un jugo». Bien dulce. Y en ese instante, en ese lugar de lujo y arrogancia, alguien finalmente vio a Sofía como un ser humano. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si estuvieras gritando por dentro, pero nadie te notara. Si esta escena también te dio un nudo en la garganta, deja un sí en los comentarios, solo para saber que estás aquí, que esta historia te está tocando como me tocó a mí. En la casa de Diego, el silencio solo era interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando los amplios ventanales. Sofía sostenía la taza de té con ambas manos, tratando de absorber el calor. Vestía una camisa holgada que él le había prestado. El cabello, aún húmedo, le caía sobre los hombros. La mirada tímida alternaba entre desconfianza y gratitud. Diego observaba. Había algo en su expresión. No solo el sufrimiento evidente, sino una dignidad profunda, intacta, como quien aún guarda sus propios pedazos con orgullo. «No tienes que agradecerme, Sofía», dijo. «Ayudarte. Quizás también me esté ayudando a mí». Ella asintió en silencio. Después de un tiempo, él rompió la tensión. «¿Puedo preguntarte algo más personal?» «Claro», respondió ella bajito. «¿Tienes alguna marca de nacimiento? ¿Alguna cicatriz de cuando eras bebé?» Sofía pareció sorprendida por la pregunta. «Sí, tengo una marquita extraña en el cuello. Parece una media luna. Desde pequeña». Diego contuvo la respiración. Su hermana había desaparecido a los 2 años de edad y también tenía una marca en el cuello. No una media luna, pero algo muy parecido. Miró a Sofía por más tiempo. No era solo el tono de piel, ni los ojos, era la sensación, como si estuviera frente a alguien que su cuerpo reconocía, aunque su mente aún no supiera cómo. Al día siguiente, le programó a Sofía un examen de rutina en el hospital. Alegó preocupación por el bebé, pero también pidió exámenes genéticos discretamente. Necesitaba saber. Necesitaba despejar la duda o enfrentar la verdad. Mientras conducía hacia la clínica, Sofía acariciaba su vientre, susurrando para adentro. ¿Será aquí donde volvemos a empezar? Diego apretó el volante. No sabía si era coincidencia, pero por primera vez en años, él quería creer que aquello no era solo casualidad. En la primera noche, durmiendo bajo un techo, Sofía no pudo pegar ojo, no por miedo, sino porque el silencio de la casa era casi ensordecedor. Acostada en sábanas limpias, envuelta por el suave aroma a lavanda, mantenía la mano sobre su vientre, sintiendo a la pequeña Aurora moverse más de lo normal. Era como si la niña también encontrara extraño ese confort repentino, o lo agradeciera. En la habitación de al lado, Diego caminaba de un lado a otro, revolvía fotos antiguas. Algunas estaban amarillentas por el tiempo. En una de ellas, él, de 6 años, sostenía en brazos a una niñita rubia, en pañales, que reía a la cámara. En el cuello, la marca inconfundible. Hizo zoom en su rostro y volvió la mirada hacia Sofía, dormida en el sofá horas antes. La semejanza era asombrosa, pero ¿y si era solo imaginación? Una cruel coincidencia. Al día siguiente fueron al hospital. El control prenatal fue cuidadoso. Sofía estaba sana a pesar de la desnutrición. El bebé, por milagro, también. Es fuerte esa niña.
dijo la obstetra. Afuera, Diego llenó discretamente los papeles para la prueba de ADN. Pidió total confidencialidad. Cuando entregó el formulario, sus manos temblaban. De regreso, el silencio entre los dos era cómodo. Ninguna pregunta, ninguna respuesta. Solo el sonido del motor y la lluvia ligera en el parabrisas. En la cocina de la casa, Sofía preparó arroz y huevos, con una alegría casi infantil. ¿Sabes cocinar?, le preguntó. Aprendí con doña Elena. Ella decía que quien sabe hacer arroz suelto nunca muere de hambre. Diego sonrió, de una manera que no sonreía desde hacía mucho tiempo. Mientras ella lavaba los platos, tarareando bajito, él notó algo nuevo. Su presencia llenaba la casa. Un espacio que antes era solo paredes y vidrio, ahora parecía respirar. Esa noche, Sofía durmió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. Y Diego, por primera vez en años, sintió que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta, incluso sin saber lo que aquello significaba todavía. Los días siguientes se mezclaron como un sueño cálido e improbable. Sofía ayudaba como podía. Lavaba los platos, doblaba sábanas, cuidaba las plantas en el patio con una delicadeza que Diego no veía desde hacía mucho tiempo. Hacía todo con un cierto cuidado ritual, como si cada pequeño gesto fuera una prueba de que estaba viva. Y finalmente, segura. Pero incluso entre sonrisas, ambos cargaban silencios. Por la noche, Sofía se acostaba y se encontraba pensando, ¿por qué me acogió? ¿Qué vio en mí que nadie más vio? Y sentía miedo de apegarse demasiado, de que aquello terminara de repente, como siempre terminaba. Diego, por su parte, vivía otra guerra, el deseo de creer, la posibilidad insana de que aquella mujer que apareció de la nada fuera su hermana perdida. Un día, Sofía vestía una blusa de cuello ancho y, al agacharse, dejó al descubierto la marca en el cuello. Diego contuvo el aliento. ¿Esa marca parece una media luna?, preguntó. Ella rió. Ya me han dicho que sí, pero doña Elena decía que era solo una señal de que yo era especial. Él tragó saliva. En su oficina, Diego abrió el viejo álbum de recortes de la familia. Encontró una ficha antigua de la desaparición de su hermana, Camila Ramírez. Tenía solo 2 años cuando desapareció. Se plantearon varias hipótesis: secuestro, huida de la niñera, negligencia. Nunca encontraron respuestas. La familia nunca volvió a ser la misma. Esa tarde sonó el teléfono. «Señor Ramírez, aquí del laboratorio. Los resultados de los exámenes están listos». Su corazón se disparó. «¿Puede enviármelos por correo electrónico?», preguntó tratando de sonar tranquilo. «Claro, señor, pero sería mejor que viniera personalmente. Hay detalles que quizás quiera escuchar del médico». Diego colgó y se quedó parado en medio de la sala. El mundo parecía más pequeño, la realidad más cercana. En el pasillo, Sofía apareció con una manta doblada y una sonrisa leve. «Está refrescando. Pensé que quizás la querrías». Él la miró aún sin saber qué hacer. Pero una cosa era segura: lo que sea que se descubriera al día siguiente, cambiaría todo entre ellos. El consultorio estaba silencioso, decorado con cuadros de paisajes suaves y con olor a desinfectante caro. Diego no recordaba la última vez que había sentido las manos tan frías. Sofía estaba a su lado, apretando ligeramente su vientre, nerviosa por lo que no entendía. El médico entró con una carpeta en sus manos, serio, pero sereno. «Señor Ramírez». «Sofía, los exámenes han confirmado compatibilidad genética. Ustedes comparten el mismo ADN en grado de hermanos». Diego cerró los ojos. El mundo pareció girar. Sofía lo miró fijamente, confundida. «¿Hermanos?», preguntó aturdida. «¿Cómo es eso?». Diego tardó un tiempo en encontrar las palabras. «Sofía, mi hermana, Camila, desapareció cuando tenía 2 años. Teníamos una niñera de apellido Mendoza, el mismo apellido que tú llevas.
Ella desapareció contigo una tarde cualquiera. Mis padres nunca se recuperaron. Yo nunca dejé de buscar. Sofía retrocedió un paso. No, no es posible. Doña Elena me crió como hija. Ella decía que me encontró en un hospital. Quizás lo dijo para protegerte, o para ocultar lo que hizo. Sofía se tambaleó, luego se sentó lentamente. Entonces, todo esto no fue casualidad. Diego se arrodilló frente a ella. No, fue destino. Ella lloró, no de tristeza, sino de una extraña paz, como si, de repente, una parte dentro de ella hubiera encajado. Esa noche Sofía comenzó a sentir contracciones. Diego la llevó a toda prisa al hospital. En el trayecto, ambos intercambiaron frases cortas. «Todo va a salir bien», le decía él. «¿Y si no?», preguntó ella con los ojos llorosos. «Ya no vas a pasar por nada sola». Horas después, en medio de gritos, sudor y oraciones, nació una niña, Aurora. El nombre ya estaba elegido mucho antes de cualquier examen. Porque ella era eso, un nuevo comienzo, después de la noche más oscura. Cuando el médico colocó al bebé en los brazos de Sofía, ella lloró sin vergüenza. Ella es perfecta. Diego miró a la niña y vio la misma marquita en el cuello. Una media luna, como su hermana, como su madre. Él tomó a Aurora en sus brazos con las manos temblorosas. «Hola, Aurora, soy tu tío y te protegeré para siempre». Sofía, aún sin aliento, lo miró y susurró. «Diego, me devolviste todo lo que la vida me quitó, incluso quién era». Él sonrió. «Por primera vez, completamente. Y tú me diste algo que el dinero nunca pudo comprar. Sentido». Fuera del cristal, la enfermera colgó una tarjeta. Aurora Mendoza Ramírez, 3.1 kilos. Un milagro nacido de lo improbable. Algunas semanas después, la casa de Diego ya no parecía la misma. No era por los muebles, eran los sonidos, las risas suaves de Sofía, los lloriqueos de Aurora, el olor a café por la mañana, la luz entrando diferente por las ventanas. Sofía estaba más fuerte, había algo nuevo en su mirada, un brillo calmado, maduro, como quien sobrevivió al naufragio, y ahora construía algo en la orilla. Sentada en el sofá, con su hija dormida en su regazo, dijo: «Diego, pasé mi vida pensando que no era nadie, que era desechable, pero todo cambió cuando alguien me vio». Él sonrió. «No fuiste vista, fuiste encontrada». Sofía acarició la frente de Aurora. «La criaré sabiendo eso, que ella nunca es poca cosa, que tiene valor, incluso cuando el mundo diga lo contrario». Diego asintió. Tomó un marco sobre el aparador y se lo entregó. Era la foto antigua, los dos, aún niños, en un jardín. «¿Recuerdas esto?», preguntó. Ella miró la imagen por largos segundos. «Todavía no, pero algo aquí dentro recuerda». Y quizás esa sea la verdad más grande de todas. Porque la historia de Sofía no es solo sobre el reencuentro de hermanos. Es sobre el reencuentro con la propia identidad, con la dignidad, con el amor que no depende de títulos, ni de apellidos, ni de cuentas bancarias. Y quizás la lección que Sofía aprendió sea una que te hable directamente a ti, que por más invisible que te sientas, alguien, en algún lugar, aún te verá como mereces. Porque a veces el alma solo necesita una oportunidad para volver a respirar. Y porque algunas historias, las que más marcan, nacen exactamente del lugar donde el mundo pensó que solo había un final. Si esta historia te tocó de alguna forma, si en algún momento te viste en la soledad de Sofía o en el vacío de Diego, deja tu me gusta. Es la forma más sencilla de decirme que valió la pena contar esto. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esto? Leo todos. Y siempre es un regalo saber quién está al otro lado de la pantalla. Si crees en el poder de historias así, suscríbete al canal. Apenas estamos empezando. Cada suscripción es el combustible para continuar esta misión.
Y no te vayas ahora. Elige una de las dos historias que dejé aquí en la pantalla para que las veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.